Cuando tenemos la necesidad de controlar la velocidad de un motor, podemos recurrir a los variadores de frecuencia, pero la diversidad de estos productos en el mercado es tan grande que puede llegar a confundirnos. Mi nombre es Jesús Cabello y soy parte de Servicios Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer equipos de automatización, control de velocidad, además de servicios de ingeniería. El día de hoy vamos a aprender a elegir el variador más adecuado para nuestro proceso. En primer lugar, vamos a definir qué es un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia, también conocidos como variadores de velocidad, inversores o drives de AC, son sistemas electrónicos que pueden controlar la velocidad de motores trifásicos de corriente alterna, a partir de su frecuencia de trabajo. Hago mucho énfasis en decir que funcionan solamente con motores de 3 fases alimentados en corriente alterna. Los motores monofásicos o bifásicos no pueden conectarse a este tipo de equipos, y los motores de corriente directa requieren drives especiales para corriente directa. Teniendo en claro este punto, vamos a analizar las características de nuestro motor. Apoyándonos de la placa de datos, podemos determinar lo siguiente: el o los voltajes de trabajo. Los motores trifásicos industriales normalmente pueden trabajar a 220, a 380 volts, a 440 volts, etc. Algunos incluso tienen la posibilidad de trabajar en 2 distintas tensiones, intercambiando las terminales de los devanados del motor entre conexiones delta y estrella. Este dato va de la mano con la tensión de alimentación que llevará nuestro motor, es decir, el voltaje con el que contamos en nuestra acometida, salida de transformador o línea de alimentación. No obstante, algunos variadores de frecuencia pueden también actuar como elevadores de tensión con una entrada de 110 volts monofásicos, es decir, un neutro y una fase de 110 volts, y una salida trifásica en 220 volts, o bien con una entrada de 220 volts bifásicos y una salida de 220 volts trifásicos. La frecuencia de trabajo de nuestro motor y la frecuencia de alimentación de nuestro sistema son un dato importante, aunque por lo general los variadores de frecuencia tienen un amplio rango de ajustes en los que podemos seleccionar desde los parámetros del drive si la frecuencia de alimentación está en 50 o 60 ciclos, y la salida puede variarse desde 1 hasta 400 Hz. Antes de pasar a los datos que generalmente causan más confusiones, los caballajes, los kilowatts, las corrientes, vamos a analizar las diferentes aplicaciones, capacidades de trabajo y las máquinas con regeneración. Los trabajos a realizar con motores y variadores pueden ser de torque variable o de torque constante. Las aplicaciones de torque constante son las aplicaciones más pesadas en las que necesitamos la entrega de toda la fuerza del motor desde el inicio del procedimiento independientemente de la velocidad a la que se mueva. Un ejemplo común son las bandas transportadoras. Las aplicaciones de torque variable, en cambio, son en las que a medida que incrementamos la velocidad, necesitamos incrementar también la fuerza. Normalmente podemos verlo en ventiladores y bombas de agua. Las tablas de datos que las marcas de los variadores nos proporcionan normalmente vienen divididas en Low Duty, trabajo ligero, y Heavy Duty, trabajo pesado, aunque también pueden venir nombradas como Normal Duty, trabajo normal, y Heavy Duty, trabajo pesado, o bien como Low Duty y Normal Duty, aunque en realidad estas diferencias son meramente con fines comerciales. Al final de cuentas estamos hablando de aplicaciones ligeras y aplicaciones pesadas. Otro factor a considerar de mucha importancia es si nuestro motor está en una aplicación con regeneración o sin regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, regresemos un poquito para entenderlo. Los motores son máquinas que transforman la energía eléctrica en energía mecánica o en movimiento. Por el contrario, los generadores o los alternadores son máquinas que convierten la energía mecánica en energía eléctrica. Cuando a un motor le suministramos en sus terminales un voltaje, este comienza a generar movimiento. Pero cuando cortamos el suministro eléctrico y el motor sigue girando por acción de su propia inercia, este comienza a actuar como un generador, produciendo una energía que se mueve en sentido contrario, pudiendo afectar al variador de frecuencia y entrar en cortocircuito. Cuando los motores trabajan con posibles inercias o frenados abruptos constantes, es necesario entonces que consideremos una resistencia de frenado, la cual se encargará de disipar en forma de calor toda la energía producida en estas situaciones. El valor de esta resistencia debe ser calculado con base en las características del motor y de la aplicación.
Una vez hayamos definido si vamos a realizar una aplicación pesada de torque constante o una aplicación ligera de torque variable, y si ésta requiere el accesorio de la resistencia de frenado, vamos entonces a analizar las siguientes características del motor. Ahora sí, el caballaje. Los caballos de potencia son el dato de la potencia que nuestro motor puede entregar. Aquí vale la pena hacer una pequeña revisión matemática que podemos resumir de la siguiente manera. Un HP o un caballo de potencia es equivalente a 756 watts o bien 0.756 kilowatts. Los watts son el producto del voltaje por la corriente de trabajo. Revisemos el siguiente ejemplo. Si necesitamos determinar la corriente de un equipo de 1 HP en 220 volts, tenemos entonces que 1 HP es igual a 756 watts igual a 220 volts por 3.43 amperes. Con esta información en mano, podemos hacernos una idea sobre el caballaje, los kilowatts y la corriente que nuestro motor consume. Sin embargo, si nos resulta posible poner en marcha nuestro motor acoplado al sistema mecánico y realizar la medición con un amperímetro para tener una medida exacta del consumo de corriente, puede resultarnos aún más útil. Bien, conociendo entonces esta información, podemos acercarnos a la placa de motor y con la tabla de datos de los variadores en mano, elegir el variador más adecuado para nuestro motor y para nuestra aplicación. Analicemos los siguientes ejemplos. Se requiere un variador para un sistema que agitará gel antibacterial, que cuenta con un motor con los siguientes datos de placa: 10 HPs, voltaje de alimentación 220 volts, frecuencia 60 Hz, 1800 revoluciones por minuto y 32 amperes. El sistema será alimentado en 220 volts con 60 Hz y entonces tenemos una aplicación de torque constante, heavy duty o trabajo pesado. Utilizaremos en este caso la tabla de datos de los equipos Hitachi serie WJ200. Localizaremos el voltaje nominal en nuestra tabla, ubicamos el caballaje, comprobamos el rango de corriente y entonces ubicamos el modelo que necesitamos. Vamos a checar un segundo ejemplo. Nos solicitan un variador para controlar la velocidad de un ventilador, que es utilizado en un extractor de aire para una gran panadería. El ventilador está acoplado a un motor con los siguientes datos de placa: 5 HPs, voltaje de trabajo 220 o 440 volts, en este caso tiene conexiones para 440 volts, 50 Hz, 3600 revoluciones por minuto, 8 amperes. El ventilador es alimentado en 440 volts a 60 Hz. En este caso, tenemos una aplicación de torque variable, low duty o trabajo ligero. Por lo tanto, buscaremos el caballaje en la sección LD. Evaluaremos la corriente consumida por el motor y determinaremos nuestro modelo a utilizar. Vamos a checar un tercer ejemplo. Se requiere controlar la velocidad de una banda transportadora que mueve vasos de vidrio. El sistema tiene acoplado un motor con los siguientes datos: 1 HP, voltaje de trabajo 220 volts, 60 Hz, 1800 revoluciones por minuto y 3.9 amperes. Pero el taller donde estará instalada la máquina no cuenta con una instalación trifásica, solo tiene alimentación monofásica en 110 volts. Para este caso, determinaremos entonces que se trata de una aplicación de torque constante, heavy duty o trabajo pesado, pero tendremos que elegir un variador alimentado en 110 volts monofásicos con la salida en 220 volts trifásicos. Nos colocamos en la tabla en la sección de 110 volts. Buscamos la potencia del motor, evaluamos que la corriente que soporta sea suficiente y elegimos el modelo. En este caso, tenemos un WJ200 007MF. Debemos tomar en cuenta que las capacidades con alimentaciones monofásicas son reducidas. En el caso de sistemas de 110 volts, solo tenemos capacidades hasta 1.5 HPs, un caballo y medio. Y en el caso de 220 volts, solo tenemos hasta 5 HPs. Vamos a resumir esto. Para seleccionar correctamente a nuestro variador, tendremos en cuenta principalmente el tipo de trabajo de nuestra máquina, la potencia del motor, la corriente que consume, el voltaje nominal del motor y el voltaje de alimentación con el que contamos. ¿De acuerdo? Bien, si tienen alguna pregunta, no duden en comentarla y con gusto podemos apoyarlos. Si llegan a requerir alguna asesoría o alguna cotización de un equipo para su industria, pueden contactarnos a través de nuestra página de internet
a través de nuestra página de Facebook, por teléfono o incluso dejar un comentario aquí y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para apoyarles. Muchas gracias por ver nuestro video, suscríbanse para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos y mantenernos en contacto. Hasta luego.